La primera vez que crucé el portón de aquella mansión, ni siquiera llovía, pero juro que el aire olía a algo que estaba a punto de romperse. El chofer apagó el motor sin decir palabra, y el silencio quedó tan limpio que pude escuchar el crujido de mis propios zapatos nuevos sobre la grava húmeda. Frente a mí, las columnas blancas se levantaban como si sostuvieran el cielo, y detrás de los ventanales altos, un mar dorado de luces titilaba, prometiendo una vida que no era para gente como yo. Ajusté mis guantes blancos, respiré hondo y me repetí que solo era trabajo. Nada más que trabajo. El mayordomo abrió la puerta principal antes de que pudiera tocar el timbre. Era un hombre delgado, de espalda recta, con el cabello tan perfectamente peinado que parecía dibujado. Me miró de arriba a abajo, no como quien examina a un extraño, sino como quien calcula dónde encajar una pieza más en un mecanismo que ya conoce de memoria. «Llegas justo a tiempo», dijo, dándome la espalda de inmediato. «Aquí no se confunde puntualidad con virtud, pero se recompensa». Entré. El mármol del piso devolvió mi reflejo deformado, alargado, como si una parte de mí intentara quedarse afuera. El salón principal se abría a la izquierda, candelabros colgando del techo, cortinas pesadas, sombras danzando entre risas y cristales. La música de un cuarteto se deslizaba por el aire, suave, educada, sin interrumpir ninguna conversación importante. Parecía que todo brillaba, hasta el silencio brillaba. Me pusieron una bandeja de plata entre las manos y una sola instrucción: «No existes, pero ve todo». Lo dijeron con otra frase, más elegante, pero ese fue el mensaje. Caminé entre los invitados como un fantasma bien vestido. Los hombres hablaban de inversiones que yo no entendía. Las mujeres reían con la boca pero no con los ojos. Cada tanto, una mano invisible corrigía la postura de una copa, el ángulo de un florero, la curvatura de una sonrisa. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. El dueño de la casa estaba de pie junto a la chimenea, con el fuego reflejado en sus pupilas claras. No era joven, pero tampoco viejo. Tenía esa edad en la que un hombre rico puede fingir que aún está decidiendo quién quiere ser, cuando en realidad ya lo decidió hace años. Su traje era oscuro, perfecto, pero lo que más llamaba la atención era la calma con la que miraba a todos, como si cada persona allí fuera un cuadro que había comprado y colgado él mismo. Yo estaba a unos pasos de distancia, ofreciendo copas de vino que nadie miraba realmente cuando ocurrió. Durante un brindis, una mujer de vestido rojo se inclinó hacia él y susurró algo que no alcancé a oír. Él sonrió, pero sus dedos, al moverse, dejaron caer algo muy pequeño sobre la bandeja de plata que yo sostenía. No hizo ruido, no podría haberlo hecho, pero yo lo sentí caer como si hubiera sido una piedra en un lago en calma. Bajé la mirada. Era una llave diminuta, de oro, con un diente extrañamente torcido, como si hubiera sido limado a propósito. No tenía etiqueta, ni anillo, ni nada que la confundiera con un simple adorno. Era una llave que sabía que habría algo que no debía estar al alcance de cualquiera. Levanté la vista, buscando una explicación. Él seguía brindando, la copa en alto, mientras el salón entero reía a destiempo. Ni siquiera me miró, pero en el espejo enorme que colgaba detrás de la mesa principal, un espejo antiguo, con un marco tallado que mostraba ángeles sin rostro, vi algo distinto. En el reflejo, sus ojos estaban clavados en mis manos, en mis guantes blancos sujetando la bandeja, en la pequeña llave descansando sobre la plata. En el mundo real, ni siquiera había girado la cabeza. En el mundo del espejo, sabía exactamente lo que había hecho. El brindis terminó. La música cambió. Las conversaciones retomaron su ritmo artificial. Yo seguía allí, con la bandeja en equilibrio y el corazón golpeando contra el pecho como si quisiera escapar por la camisa. Nadie había notado nada, o, al menos, nadie. Parecía interesado en admitirlo. El mayordomo pasó a mi lado tan silencioso como una sombra. «No te quedes quieto», susurró sin mirarme. «En esta casa, lo inmóvil despierta sospechas». Di un paso, luego otro, y empecé a moverme entre los invitados con la llave brillando bajo las luces cálidas, intentando parecer solo otro reflejo más sobre la bandeja pulida. En cada vuelta por el salón, mis ojos volvían al espejo, y en cada vuelta tenía la certeza de que, aunque el dueño de la casa no me mirara, directamente alguna parte de él seguía midiendo cada uno de mis movimientos.
Cuando por fin crucé el umbral hacia el corredor lateral, donde la música sonaba lejana y las risas se apagaban, el ruido de mis pasos solitarios sobre el mármol se volvió insoportablemente alto. Allí, lejos de los candelabros y del murmullo dorado, la casa mostraba otra cara: paredes largas, puertas idénticas, sombras quietas. Extendí la mano, dudando, y cerré los dedos sobre la llave. El metal estaba frío, como si no hubiera sido tocado por nadie en mucho tiempo. Pensé en devolverla. Pensé en buscar al mayordomo, confesar todo, fingir que había sido un simple error. Pero entonces, desde el fondo del corredor, escuché una puerta cerrarse con un clic seco, preciso, y una voz apagada murmuró algo que no fui capaz de entender. No sonaba a risa, ni a saludo, ni a brindis. Sonaba a advertencia. Apreté la llave en mi palma hasta que la sentí marcar la piel debajo del guante blanco, y supe, sin poder explicar lo que, esa noche no había sido contratado solo para servir copas. Había sido elegido para ver aquello que, oficialmente, nadie veía. La cerradura estaba al final del corredor, una puerta idéntica a las otras, sin números, sin adornos, sin pistas. Solo la ausencia de luz bajo el marco la delataba. Me detuve a 1 metro de distancia, escuchando mi propia respiración rebotar contra las paredes. La música del salón llegaba amortiguada, como si alguien la hubiera sumergido bajo el agua. Todo seguía ocurriendo al otro lado. Brindis, risas, acuerdos sellados con sonrisas, pero para mí el tiempo había empezado a moverse de otra manera, más lento, más denso. Introduje la llave con cuidado. El metal encajó con una suavidad inquietante, como si la puerta me estuviera esperando desde hacía años. Giré. El sonido fue mínimo, un susurro mecánico. La puerta se abrió apenas lo suficiente para dejar escapar una franja de oscuridad más espesa que la del pasillo. No olía a encierro, olía a algo viejo y reciente al mismo tiempo. Entré. El cuarto era pequeño para los estándares de la mansión, sin ventanas. Una sola lámpara colgando del techo, encendida, bañando todo con una luz amarilla cansada. En el centro, una mesa de madera oscura. Sobre ella, nada más que un cuaderno cerrado y un vaso de agua a medio beber. El silencio allí no era elegante como en el salón. Era un silencio incómodo, torcido, como si estuviera hecho de palabras que no se atrevieron a salir. Me acerqué al cuaderno. Tenía la tapa de cuero gastada, deformada por el uso. No llevaba nombre, no llevaba fecha, solo un símbolo marcado en la esquina inferior. Una pequeña balanza, dibujada a mano, imperfecta. Lo toqué con la yema del dedo y la sensación fue extraña, como si el material estuviera tibio, como si alguien lo hubiera cerrado hace apenas unos instantes. Detrás de mí, la puerta se cerró, no de golpe, con un cuidado casi respetuoso. Me giré con el corazón en la garganta. El dueño de la casa estaba allí. Ya no llevaba el vaso en la mano, ni la sonrisa social en el rostro. Su expresión era distinta, más vacía, como si acabara de quitarse una máscara demasiado pesada. No parecía sorprendido de verme, tampoco molesto, solo cansado. «Siempre llegan hasta aquí», dijo con una voz mucho más baja que la del salón. «Lo que cambia es cuándo y con qué intención». Quise hablar. No pude. Mi garganta estaba seca, como si hubiera cruzado un desierto dentro de la mansión. Él dio 2 pasos hacia la mesa. Miró el cuaderno. No lo tocó. «Creen que el dinero compra el silencio», continuó, «pero el silencio siempre termina pasando factura». Sus ojos se posaron en el vaso de agua. Lo levantó con 2 dedos. La luz de la lámpara atravesó el cristal y proyectó un círculo tembloroso sobre la pared. Durante un segundo, tuve la absurda impresión de que aquel pequeño círculo contenía todo el salón de fiestas reducido a un punto. Las risas, las promesas, las traiciones. ¿Sabes cuántas personas han estado aquí antes? «¿Qué tú?», preguntó sin mirarme. Negué lentamente con la cabeza. «Tantos como noches creo poder olvidar». Bebió un sorbo. Sus labios apenas tocaron el borde del vaso. Volvió a dejarlo en el mismo lugar exacto, alineado con una precisión enfermiza. Entonces, por primera vez, levantó la vista hacia mí. Ya no había arrogancia en su mirada, solo un brillo inquieto, como el de alguien que por fin se ha cansado de huir. «Tú no estás aquí para servir», dijo. «Estás aquí porque ya viste algo que no debías». El cuaderno sobre la mesa parecía latir bajo la luz amarilla. Yo podía sentirlo.
como se siente la vibración de un insecto atrapado en un frasco. Algo dentro me empujaba a abrirlo, a saber, pero otra parte de mí, la misma que había aprendido a obedecer desde niño, gritaba que no lo hiciera. «Si lo abres», añadió él con una calma de cuchillo, «dejará de ser solo mi secreto». Un ruido lejano de copas chocando llegó desde el salón. Una risa estalló. Algún invitado celebraba algo que yo ya no podía imaginar. La distancia entre ese mundo y el cuarto sin ventanas parecía infinita. Mi mano empezó a moverse sola, lenta, atraída por el cuaderno. Él no intentó detenerme, solo observó, como quien mira a alguien aproximarse a un borde que ya conoce demasiado bien. Cuando la punta de mis dedos rozó la tapa de cuero, sentí un frío seco subir por el brazo, y una palabra escrita por dentro de mí, que no recordaba haber aprendido, se formó con un peso inexplicable. Aquella palabra no pedía ser leída, exigía ser reconocida. Abrí el cuaderno con una lentitud que no me pertenecía. Las páginas no crujieron, no hubo ese sonido seco del papel viejo que anuncia el paso del tiempo. Se deslizaron una sobre otra como si acabaran de nacer. La primera hoja estaba en blanco, la segunda también. La tercera llevaba una fecha escrita con tinta oscura, temblorosa, como si la mano que la trazó hubiera dudado de cada línea. No reconocí el día, pero el nombre que aparecía debajo, ese sí lo conocía. Era el suyo. No el que todos repetían en el salón con admiración, no el que estaba grabado en premios ni en contratos. Era otro, más corto, más humano. Un nombre que parecía pertenecer a alguien que alguna vez se permitió existir sin escoltas ni brindis. Levanté la vista. Él seguía de pie a 2 pasos de distancia, inmóvil, como si el cuarto hubiera aprendido su forma. «No debías llegar a esa página», murmuró. Pasé los dedos sobre la tinta. No estaba seca del todo. Aquella simple constatación me atravesó con una incomodidad que no supe explicar, como si el tiempo allí adentro no obedeciera las mismas reglas que afuera, como si lo que estaba escrito siguiera ocurriendo. Las líneas siguientes no hablaban de dinero, ni de negocios, ni de poder. Hablaban de una mujer, una descripción breve, una risa en una esquina de la hoja, un gesto repetido, el modo en que ella sostenía un vaso de agua con ambas manos, como si temiera derramar incluso lo que no costaba nada. Cada palabra no contaba una historia, la insinuaba. Y esa insinuación hacía más daño que cualquier detalle explícito. «¿Quién es?», pregunté al fin. Él no respondió de inmediato. Caminó despacio alrededor de la mesa, como si cada paso midiera una distancia que llevaba años evitando. Su sombra se dobló sobre el cuaderno. Por un instante las letras quedaron cubiertas por su silueta, como si la mujer escrita hubiera vuelto al silencio. «Alguien que no debía pertenecer a este lugar», dijo. Por eso terminó perteneciendo demasiado. Seguía leyendo. Las fechas avanzaban. Los renglones se volvían más densos. Aparecían palabras tachadas, corregidas, vueltas a escribir. Promesas que no se atrevían a completarse, y entre cada página un mismo símbolo, siempre dibujado a un costado, la balanza. Ella no era parte del trato, continuó. Entró como entra la lluvia por una grieta que nadie sabía que existía, y cuando quise cerrarla ya era tarde. Las luces de la lámpara titilaron un segundo. Sentí el pulso subir en mis sienes. Afuera, el salón rugía con una nueva ovación. Alguien había pronunciado un discurso. El mundo celebraba al hombre que ahora tenía frente a mí. Dentro del cuaderno, el mundo se estaba rompiendo. La última fecha estaba sola en el centro de una hoja. Debajo, solo una frase. «Hoy pagué lo que debía, y no me alcanzó». «¿Qué le pasó?», susurré. Él cerró los ojos por un instante, apenas un parpadeo largo. Luego negó con la cabeza, sin mirarme, lo que siempre pasa cuando alguien cree que puede comprar lo que no sé. «Vende». El vaso seguía intacto sobre la mesa. La superficie del agua estaba completamente quieta, como un espejo tenso. Él lo observó unos segundos más, como si esperara ver algo reflejado allí que no se atrevía a nombrar. Sin decir nada, tomó el cuaderno de mis manos y lo cerró. El sonido fue seco ahora, definitivo. Lo guardó dentro de su saco con un gesto casi torpe. Por primera vez desde que entré, su postura perdió rigidez. «Ya viste suficiente para no poder irte igual», dijo. Una vibración recorrió el corredor más allá de la puerta. Pasos apresurados, un murmullo creciendo. Alguien preguntaba por él en el salón.
Su nombre resonó entre risas y copas. Él giró el picaporte, pero antes de abrir, se detuvo. No se volvió, solo habló hacia el vacío entre nosotros. Tú viste el cuaderno, pero no viste lo que ocurrió después. La puerta se abrió, y el ruido del mundo volvió a golpearnos como una ola caliente y luminosa. La música, las voces, el brillo falso de la mansión. Él salió primero. Recuperó la sonrisa en un segundo exacto, como un actor que regresa a escena en el instante justo. Yo me quedé un paso atrás, porque por primera vez entendí que aquel cuarto no guardaba un secreto del pasado, guardaba una deuda que todavía respiraba, y alguien, en ese mismo momento, acababa de llegar a la mansión sin saber que su nombre estaba a punto de entrar en esa balanza. La vi antes de que él la viera. Cruzó el umbral como quien no sabe que está entrando a un lugar que no la estaba esperando. El murmullo del salón siguió intacto. Las risas suspendidas en copas altas, los brindis repetidos como un eco sin emoción. Nadie notó su llegada excepto yo. Traía un abrigo gastado que parecía fuera de estación y un bolso pequeño, apretado contra el pecho como si aún protegiera algo que no estaba allí. Sus ojos recorrieron la sala sin buscar a nadie en particular, pero su cuerpo avanzaba con una certeza que desmentía toda duda. Él tardó unos segundos en verla. Cuando al fin giró el rostro, algo en su expresión falló un instante. No fue sorpresa, fue reconocimiento. Un destello peligroso, breve, casi invisible. La sonrisa que sostenía para los invitados siguió intacta, pero sus ojos se vaciaron de color por un latido de tiempo. Ella se detuvo frente a la mesa más cercana. El cristal de las copas reflejó su rostro multiplicado, ella observándose en versiones que no le pertenecían. Entonces habló su nombre, no en voz alta, solo moviendo los labios. Él lo leyó y caminó hacia ella. Cada paso suyo era celebrado por quienes no entendían nada. Palmas en hombros, saludos, una risa compartida que no le tocaba el alma. Yo veía desde un costado cómo la distancia entre ellos se comprimía como un resorte a punto de romperse. Ella no retrocedió, él tampoco. «No sabías que vendría», dijo ella cuando estuvieron lo bastante cerca para que nadie más oyera. «Sabía que era cuestión de tiempo», respondió él. Ella miró alrededor. La música, las luces, la mansión vibrando como una caja, resonante de falsedades. «¿Este es el precio?», preguntó mostrando con una leve inclinación de cabeza todo ese brillo ajeno. «¿Todo esto es lo que quedó después?». Él no respondió enseguida. Alcanzó una copa que pasaba en una bandeja, sin mirarla, y la extendió hacia ella. Ella la sostuvo apenas un segundo y volvió a dejarla en la bandeja intacta, como si el vidrio le quemara. «Solo vine a devolver lo que no compraste», dijo ella. Abrió el bolso, sacó un sobre delgado, blanco, sin nombre, sin sello. Se lo entregó. Sus dedos se rozaron un instante, y ese roce, insignificante para los demás, hizo temblar algo profundo en su mandíbula. Él no abrió el sobre, no todavía. «No devuelvas nada aquí», murmuró. «Aquí todo se transforma en espectáculo». Ella esbozó una sonrisa leve, cansada. Eso ya ocurrió. Se dio la vuelta antes de que alguien pudiera notar el cambio en la escena. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. El murmullo del salón siguió intacto, ciego. Él sostuvo el sobre entre los dedos como si pesara más que toda la fortuna que lo rodeaba. Lo siguió con la mirada hasta que su abrigo se perdió entre los invitados. No la persiguió. Yo lo vi quedarse quieto, vi su respiración alterar apenas la línea impecable del traje. Vi cómo apretaba el sobre sin abrirlo, como si temiera que lo que había dentro cambiara la arquitectura entera de su mundo. La música subió de volumen. Alguien chocó su copa con la suya. Él levantó la suya en respuesta. Bebió. La expresión volvió al rostro, que todos conocían. Pero el sobre seguía ahí, intacto, presionándole el pulso. Y su peso, aunque nadie lo notaba, empezaba a inclinar la balanza. El sobre no se abrió esa noche. No en el salón, no entre las luces cálidas ni bajo las miradas que no veían. Él lo guardó en el bolsillo interior de su traje como si ocultara una astilla viva, algo que debía permanecer bajo la piel para doler en silencio. La fiesta siguió su curso como un río ajeno, risas, música, promesas de negocios pronunciadas con sonrisas precisas. Yo lo observé desde la distancia,
sabiendo que nada de eso lo estaba tocando ya. Horas después, cuando la mansión volvió a su respiración vacía, lo vi subir solo al ala oeste, allí donde las paredes no hablan con invitados, solo con recuerdos. Encendió una lámpara baja. La luz cayó oblicua sobre el escritorio, sobre una superficie que conocía demasiadas firmas y ninguna confesión. Colocó el sobre en el centro, alineándolo con cuidado, como si el orden pudiera protegerlo de lo que estaba por suceder. Permaneció de pie largo rato mirándolo sin tocarlo. El silencio de la habitación parecía inclinarse hacia él. Cuando por fin lo abrió, no hubo sobresaltos visibles, solo una inmovilidad profunda. Dentro, una sola hoja, pocas líneas, letra firme, sin adornos. Ella no necesitó explicarse demasiado. Cada palabra caía en él como una gota exacta, perforando capas que llevaba años acumulando. No había reproches ruidosos, solo verdades simples, y eso era lo más peligroso. Sus hombros descendieron apenas, un gesto mínimo, como si algo que había sostenido durante demasiado tiempo finalmente se soltara. Releyó una frase, luego otra. La hoja tembló ligeramente entre sus dedos, no por miedo, por reconocimiento. Yo sabía, por cómo respiraba, que estaba leyendo algo que siempre supo y que nunca se permitió nombrar. La lámpara proyectó su sombra contra la pared, una sombra grande, poderosa, que por primera vez no coincidía con el hombre que la producía. Cerró los ojos un instante, no largo, apenas lo suficiente para que la imagen de ella regresara. El abrigo gastado, la mirada firme, el vaso que no aceptó. El gesto parecía ahora un símbolo que crecía hacia atrás en el tiempo, un signo que unía demasiadas decisiones. Apoyó la hoja sobre el escritorio, la alisó con la palma, como quien intenta borrar una arruga que ya forma parte de la tela. Se acercó a la ventana. La mansión dormía bajo una noche impecable. Nada afuera insinuaba que algo se estaba quebrando. Adentro, el jardín perfecto, las luces obedientes, el mundo intacto para todos menos para él. Y entonces tomó la decisión sin pronunciarla. No hubo discurso interior, no hubo promesa solemne, solo un movimiento. Dobló la hoja con cuidado, la guardó de nuevo en el sobre, y esta vez no lo escondió. Lo dejó sobre la mesa, bien visible, como si desde ahora necesitara verlo. Yo comprendí en ese gesto que algo irreparable había comenzado a desatarse. No sabía aún en qué dirección caería todo. Solo sabía que ya no podía seguir como antes. A la mañana siguiente, cuando la casa despertó con su rutina de perfección, el sobre seguía allí, esperándolo, como una puerta que se abre hacia adentro y que ya no puede cerrarse del todo.